아무리 이제 estancia solo tiempo ver aquí Hola, director Hugo, ¿me escuchás? ajá ver bueno dice que tú que yo chiquina Muy buenas noches, bendiciones, bendiciones para todos, buenas noches. ajá escuché yo ver alguna mujer yo la sé mà em hát cao quay đấy Ahí es el director. hay nói Ah. ra Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, director, te escuchamos. Buenas noches. Pues un saludo muy especial para todos ustedes, estimados ministros, pastores, hermanos y hermanas. Estamos por aquí ya conectándonos, esperando por acá, ya está conectadito nuestro coordinador en el país de Paraguay, nuestro pastor Daniel. Ahí me parecerá a ti Entonces vamos lo que queda. organizándonos, vamos a por acá, vale, nos estamos organizando. Buenas noches, pastor Daniel. Me dejo ahí. Buenas noches, director Hugo. Buenas noches a todos los alumnos de esta nueva promoción, tercera promoción de Paraguay. Bendiciones, la paz del Señor para todos. Bienvenidos, bienvenida a la formación. Buenas noches, pastor Daniel. Pastor Daniel, qué alegría volvernos a encontrar ya, no por tercera vez, sino con un tercer grupo, después de todo el proceso vivido, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, donde vamos avanzando. Pues, pastor Daniel, aquí estoy. Como tú eres el coordinador, bueno, aquí me quedo a sus órdenes con esta familia querida que está aquí de Paraguay. Bueno, director Hugo, bendiciones. Hoy nos toca conocernos un poco, conocer a los nuevos alumnos. A mí me toca ya cuarta vez participar de esta clase de formación de capellanía. Primera vez fue cuando me formé. Después tuvimos la primera promoción de Paraguay, la segunda promoción, ahora la tercera promoción. Y es una alegría inmensa, director Hugo, tener más un grupo que tiene ese interés al servicio, al amor al prójimo, porque la capellanía es eso, una formación, una preparación para poder servir mejor. Pastor, gloria a Dios. Oh, qué bueno, es muy maravilloso reconfortarte, de verdad, saber que los grupos van creciendo. Y bueno, mi pastor, entonces, no sé si oramos y me presentas este grupo. Yo de hecho estoy muy feliz personalmente. Para mí es reconfortante esto porque quiere decir que seguimos en el proceso. Entonces, mi pastor Bueno, Daniel. vamos entonces a realizar una oración y luego vamos a presentar a cada uno los que puedan abrir sus cámaras, van a abrir sus cámaras. Como mi hermano aquí, Contacto País, camarita abierta. Y bueno, vamos a pedir ahí a todos los que están en clase, cuando el director Hugo comience a hablar, cuando comience la introducción, entonces por favor mantener el audio cerrado, no tener abierto para que no salgan los ruidos que está pasando por ahí, las conversaciones entre familia, porque la mayoría está en su casita, Sí. la mayoría está en su casa. Entonces, cuando ya el director Hugo comience a hablar, vamos a mantener cerrado lo que es el audio. Pero bueno, vamos acostumbrándonos, tal vez para algunos esto es nuevo, la clase virtual por Zoom tiene para activar y desactivar el video, también tiene para activar y desactivar el audio. Entonces, el audio solamente se va a habilitar
cada vez que las personas quieran hablar, quieran preguntar algo, quieran participar. Amén. Entonces, antes que nada, vamos a presentar a Dios lo que va a ser esta formación. Hoy apenas está iniciando. Hay, hay algo, director Hugo, que siempre pasa en todo lo que se está preparando para esta formación. Algunos están ansiosos, otros están curiosos. Para la Otros mayoría es callados. algo, para la mayoría es algo nuevo, totalmente nuevo, pero al pasar los días uno ya va entendiendo y ya comienza a conectarse lo que es esta formación, y ahí se despierta un interés mayor todavía. Hasta este momento, de repente, algunos dicen, no, yo voy a ir a la introducción, no estoy muy convencido. No sé, la mayoría de los que están aquí me escribieron porque alguien les dijo, hace esto, esto es bueno. La mayoría eh, recibieron una invitación de alguien que ya está formado, Qué bueno. porque el director Hugo, ya tenemos casi, yo creo que como 50, más de 50. 50 Sí, capellanes formados en Paraguay por el Instituto ITEI de sí, sí. Colombia. Entonces ahora se va extendiendo esto, la familia ITEI va creciendo eh, en Paraguay, porque recién muchos se está dando de cuenta que esto es necesario y esto es importante. Entonces, vamos a la oración, vamos a presentar a Dios la vida de cada uno, Amén. vamos a orar también por nuestro director Hugo, para que Dios lo use allá desde Colombia, está con nosotros, y vamos a orar por cada persona que está en diferentes lugares, diferentes ciudades. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiando a nuestro director Hugo, para que todo lo que vamos a aprender aquí sea guiado por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que nuestro director Hugo en esta formación sea instrumento de Dios para que pueda enseñarnos conforme a la voluntad de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te Aleluya. agradecemos y te damos gracias por este día maravilloso, por este día especial que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, estamos muy felices, muy contentos, Señor, porque hoy está arrancando la tercera promoción de la capellanía eclesiástica en Paraguay. Gracias por el Instituto ITEI, Señor, porque a través de este instituto muchos tienen esta oportunidad, esta formación. Algunos ya están formados, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y hermanas que estarán participando en esta tercera promoción. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los inscritos, a cada uno de los alumnos. Bendiga, Señor, a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, usa la vida de nuestro director Hugo Camejo. Señor, que sea el Espíritu Santo guiando su mente, guiando su voz, sus palabras, que todo lo que aprendemos sea para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor, para cumplir ese id que tú has dejado para cada uno de nosotros, de ir y predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén, Jesús. Gracias a Dios. Así estuvimos orando, hermanos y hermanas. Que Dios bendiga. A ver quién están conectados. Vamos a ver, director Hugo, quién está conectado con nosotros ahí. Vamos Nuestro a, hermano Víctor. sí. Víctor, ¿cómo está la fe ahí? ¿Qué tal, pastor? Mi saludo y respeto para los hermanos, también a nuestro director. Me siento realmente muy contento y bendecido de poder formar parte de esta gran familia que estamos empezando el día de hoy. Y yo considero que es de suma importancia enriquecernos en el conocimiento de la palabra, porque como ministros tenemos el deber y la obligación de aplicar por sobre todas las cosas lo que Dios nos enseña por medio de su palabra y por supuesto compartir con la sociedad. Así que realmente me siento muy contento, muchas bendiciones y mucha fuerza para todos. Amén, amén. Amén.
Misión, hermano Hugo. A ver, su hermano Joel Silvero. Joel, Dios te bendiga. Amén, Bienvenido. pastor. La paz del Señor a todos los hermanos, el hermano Hugo Camejo, el pastor Daniel Ledesma, al Señor. Y muy agradecido realmente por la oportunidad que Dios está abriendo, ¿verdad? Para poder compartir un aprendizaje más y aprovechar, ¿verdad? Con el hermano Hugo Camejo y contigo también, pastor Daniel, que como usted mismo mencionó, de una promoción anterior también conocí y aproveché la oportunidad y estoy ahora en esta tercera promoción, ¿verdad? Amén, amén. Eso. Quiero compartir con los hermanos que están en este grupo que yo fui el primero que me atreví a hacer este curso. Sí, sí. Eh, conocí al director Hugo también por medio de otros pastores. Él es de Sí. Colombia también, es de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. El director Hugo es de la Iglesia Dios es Amor también. Amén. Entonces, le conocí a él, conseguí su contacto por medio de otros pastores y siempre hablábamos con el director Hugo. Y en una ocasión yo le pregunté sobre esta formación, pero yo no entendía mucho, no tenía mucha información al respecto, no sabía que va a ser muy útil para mí como pastor y como ya estoy dentro del trabajo de la obra. No sabía muy bien y tardé en decidirme. Y siempre el director a veces me saludaba y me decía, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, ministro? Y ahí cuando guste, estamos comenzando Sí, un señor. nuevo curso, hasta que un día por fin eh, me decidí. Entonces, cuando recién entramos, esto es algo totalmente nuevo para nosotros. O sea, para mí era algo eh, totalmente nuevo. Entonces, quiero pedir a los hermanos que, bueno, vamos a comenzar la introducción. El director Hugo, él tiene que comenzar desde el principio a hablar a dónde comenzó la capellanía, cómo comenzó la capellanía. Entonces, cuando escuchamos de capellanía, por ejemplo, un hermano me dijo, pastor, usted ya no va a ser más pastor, ahora usted va a ser sacerdote, ahora usted va a ser, en Sí. Paraguay decimos paí, de paí da goanga, entonces, cosas así, a veces hay personas que no entienden. Ahora, por ejemplo, ya muchos conocen más de la capellanía, pero al principio era muy nuevo para todo. Entonces, hay que estar preparado para eso. A veces hay crítica, a veces hay contradicción, a veces uno no entiende el curso que usted está haciendo, pero lo importante es que nosotros estamos seguros que estamos haciendo, estamos seguros que estamos recibiendo y quiero decirles que cada información que recibimos es sumamente importante y todo al final tendrá sentido. Algunos tal vez dicen, no, ¿por qué el director está hablando de esto? Esto no tiene sentido. ¿Por qué me está enseñando esto? Al final, todo va a encajar, todo tendrá sentido porque nosotros necesitamos información concreta y detallada. Entonces, no se asuste si alguna persona le contradice de repente por lo que usted está haciendo. Esta formación es muy importante. Vamos a ver quién está ahí. Alberto Bustamante. A ver, mano, Alberto, si puede abrir ahí su audio, de repente su cámara, lo que puede abrir, si quiere abrir su audio y vamos a escuchar ahí su saludo. A ver, hermano Alberto. Está también nuestra hermana Nidia, creo, José, Enrique. Vamos a esperar que abra ahí nuestro hermano, a ver, nuestro hermano Alberto. Vamos por Enrique Sotelo. A ver, hermano Enrique. Paz, señor hermano, ¿me escucha? Ahora sí, Sí, Mano señor. Alberto, te escuchamos. Bendición, pastor, bendición. Pastor, esto yo voy a comenzamos hoy, para mí es nuevo, quiero hacer el curso porque quiero enriquecer mi conocimiento espiritual, ¿verdad? Para poder trabajar en la obra de Dios, como siempre, y voy a completar el curso, como sea, voy a completar el curso. Yo te agradezco muchísimo, hermano, porque gracias a ti que yo conocí esto, vos fuiste el impulsor de esto cuando viniste acá en la colonia Tuyango, no sé si te acordás. Que vos me dijiste para hacer el curso y ahí estamos, en la batalla. Vamos a batallar.
Así es, mi hermano Alberto. Le cuento, director Hugo, y lo que estamos aquí. Hermano, vamos a compartir, ahora nos vamos a conocer, vamos a compartir parte de nuestra vida, experiencia. Me fui a un culto, a una concentración en Tuyango, a donde está nuestra iglesia pentecostal, Dios es Amor, y ahí en conversación hablé con el hermano Alberto. Hay otro también, yo creo que está también este grupo, otro también del mismo lugar. Hablamos sobre la capellanía, me pidieron alguna información, qué es, cómo es. Ahí le expliqué un poco. Entonces ya también está dentro de esta formación. Entonces, bienvenido también a nuestro hermano Alberto. A ver, nuestro hermano Enrique Sotelo. A ver, hermano Enrique, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la fe, hermano Enrique? Al Señor, hermano, bendiciones acá, ya ansioso, ya esperando, ya cada uno, las 5 por ahí ya estaba ansioso esperando, preparando mi virome, mi Gloria a Biblia, Dios. de todo, ansioso Sí. acá por San Cosme. Primera vez que voy a Amén, hacer amén, también. amén, amén. Qué bendición. Entonces ya día me escribía el hermano Enrique, sí, ya estaba ansioso. Sí, ya día me escribía, ya está llegando el día, ya vamos a comenzar. Y no, no, esa experiencia es bonita, esa experiencia es lindo. Yo sentí también eso al principio, y desde ahí ya no me desligué más del Instituto ITEI. Desde ahí hemos aprovechado varios diplomados. Bueno, comenzamos con la formación de capellanía, después hemos hecho varios diplomados porque cuando estamos en esto ya no queremos salir de esto. Entonces, queremos avisar también a los hermanos que están en este grupo que en el camino habrá mucha promoción de diplomados para los que ya son familia de ITEI. Siempre hay promoción. A ver quién más está por ahí. Nuestro hermano Juan Mendoza. Nuestro hermano Juan Mendoza está probando su camarita. A ver cómo está la fe, hermano Juan Mendoza. Gloria a Dios, Dios bendiga al pastor Daniel, Dios bendiga también al director, al pastor Camejo, bendiciones, tu aceite y la fe, estamos con todo para este curso, pastor Daniel, y vine yo muy rápido porque estábamos en el culto ahí con todo también bendecido, entonces al llegar acá vine a preparar acá mi celular para Estudio. entrar. Amén, amén. Qué bendición. Amén. Entonces nuestro hermano Juan Mendoza fue el predicador. Hoy nuestra iglesia Dios es Amor aquí en Caguazú terminó el Ay, culto y Cristo Jesús. fue a prepararse. A ver quién más está por ahí. Nuestro hermano José Barrientos. Vamos a escuchar el saludo de nuestro hermano José Barrientos. A ver cómo está mi hermano José. ¿Te escuchamos? Ahí vamos a esperar a los hermanos ahí que vaya familiarizándose con el son. Ahí de a Nos vamos poco. organizando, sí. Amén. De repente está por ahí también nuestra hermana Nidia Barrientos. Hermana Nidia se inscribió, después le invitó a su hermano también José Barriento. Más o Y menos. bueno, ahí están los dos. A ver quién puede abrir su micrófono o su video para escuchar ahí sus saludos. Nuestro hermano José Barrientos, nuestra hermana Nidia Barrientos. A ver si están por ahí. Después, ahí nuestro hermano José abrió su audio. Padre del Escuchamos, hermano Señor, José. Padre del Señor, Bienvenido. siervo de Dios, aquí procurando entender mi aplicación, pero por la misericordia de Dios ya aprendí algo en esta noche y estoy esperando más para aprender, eh, para trabajar más en la viña del Señor. A través de Amén, mi mi, hermano. a través de la ayuda de mi hermana Nidia, yo conseguí ingresar también.
Amén, amén. Dios usó a tu hermana. Así mismo, hermano, así mismo. Amén, amén. Bienvenido. Bueno, tenemos mucha paciencia aquí. Hoy estamos para aprender tanto la introducción de la capellanía, director Hugo, también para que nuestros hermanos aprendan ahí a utilizar el Sí, son. Algunos por primera vez está utilizando, qué bien, pero qué bien. bueno, no, estamos tranquilos aquí. Estamos en el Salmo 40. Del Salmo 40. A ver, mi hermana Nidia, si consigue ahí abrir su audio. Después, ahí, nuestra hermana Nidia está consiguiendo ahí, está buscando. Ahí sí. Ya está del Señor, yo ahora estoy llegando, estoy corriendo. Qué bien. Terminamos nuestro culto con el pastor Alejandro es muerto y yo le dije, yo me tengo que correr. Paz del Señor, No, pastor Daniel, el a ver. director Hugo, muchas bendiciones. Estoy muy feliz, estoy muy ansiosa. Hace rato que el pastor me estaba hablando, ¿verdad? Del curso. Y yo le hablé también a mi hermano, yo le dije, tenemos que entrar en ese curso. Qué bien, qué bien. Amén. No, es una experiencia maravillosa. Así mismo es. Nos hace acelerar, nos hace correr. Yo, Tal yo vez, vine tal, corriendo. tal vez para muchos es una nueva experiencia, pero bueno, Sí, qué bien. es algo bueno. Bienvenida, hermana Nidia, a la formación. Amén. Amén, lo recibo. Amén. A ver quién más está por ahí. Nuestro hermano Pastor Justo Sosa. Pastor Justo Sosa. Señor. Vamos a escuchar a nuestro hermano Pastor Justo Sosa. Si puede abrir ahí su micrófono. Vamos a escuchar ahí su palabra, su saludo. Ahí sí. Sí, abrió el micrófono. Bendiciones, Amén. Pastor Justo. Bendición, pastor Ledesma y hermano pastor Camejo también y todos los hermanos que están, hermanas también que están conectados ya a este nuevo curso. Gracias a la misericordia de Dios. Estoy accediendo con la ayuda de mis familiares aquí y se puede compartir un culto racional para la gloria de Dios. Entonces, en nuestra iglesia pentecostal, Dios es amor de Anexo Tuyango, Tacurubí del Rosario, sede regional y PDA. Gracias, hermanos, y estamos dispuestos ya para seguir este curso y Dios está preparando grandes bendiciones para seguir adelante aprendiendo algo más para la obra del Señor. Muchas gracias a los que están haciendo posible el ingreso, el enlace, todo. Entonces va a ser de gran bendición eh, para la obra y así también para nuestro crecimiento espiritual, personal, así también este conocimiento, así para poder emprender las actividades en la obra del Señor, fuera del altar y también en todo lugar. Muchas gracias, pastor, y seguimos adelante. Amén, Pastor Justo. Dios te bendiga. Bienvenido. A ver quién más está por ahí. Hay dos teléfonos más conectados sin nombre. Los dos Samsung. Hay uno Samsung SM A057 y S918. A ver, vamos a conocer ahí quiénes son. Creo que uno es del predicador de esta noche que estaba contigo y el otro es, sí, espérate. Ya los hermanos intentando abrir camarita. Al principio da hasta nervios. Sí. No, pero acá sin nervios, sin nervios. Y mientras mientras estamos procurando ahí escuchar a alguien más que está conectado ahí, bueno, voy a hablar a los hermanos ahí, no se escandalice.
A veces el director Hugo dice, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa de 10 minutitos, yo voy a ir a tomar mi tinto. No es vino, no es vino. Gracias, Pastor Daniel. Pues, A ya usted veces, conoce cómo hablamos los colombianos. no, es que como son dos países diferentes, hay diferentes maneras de hablar. A Gracias. veces una cosa es diferente para ellos, para nosotros es otra cosa. Nosotros tomamos un cafecito o tomamos una agüita. Nosotros Aunque el hicimos un paraguayo no tintico. necesita, aunque al paraguayo no necesita usted invitar, ya tiene ahí su tereré cerca. Sí, qué bien. No, pero él tiene un costumbre, a veces dice, vamos un 10 minutitos de pausa mientras yo tomo aquí mi tintito, pero eh, es una es algo que ellos toman allá, pero no es bebida, no es Es vino, cafecito, cafecito de normal es de café. mesa. Ahí, el cafecito de Colombia. Sí. A ver, consiguieron ahí Yo creo que alguien abrir su, consiguió abrir el microfonito, pero creo que lo cerró otra vez. ahí, Sí, ahí lo tiene abierto. SM, S918, bienvenido. Para el señor Pastor Daniel Ledesma, Dios le bendiga a todos los integrantes también que están online. Dios le bendiga a cada uno del hermano, el director Hugo Amén. Camejo. Sí, señor. Dios le bendiga. Y vamos a No, la señal un poco. para aprender en el estudio, ¿verdad? Para yo es una alegría muy llegar hasta la meta. En el nombre de Jesús voy luchar para Como que la señal un poquito. Está medio recortado la señal. Bueno, queremos sí, recordar también, queremos sí, recordar ahí. sí, tengo poco señal acá. Voy a mudar de teléfono a otro que estoy cargando y ya me conecto. Mi Amén, amén, teléfono amén. es Entonces, el que está marcando. sí, siempre necesitamos buena señal para la clase, pero de repente si se corta la señal de ustedes, el internet de ustedes, si no consigue entrar a la clase en vivo, quiero recordarle que después queda la clase grabada en el grupo de tercera promoción de capellanes donde estamos. Ahí después de las clases se va a soltar todas las grabaciones. Después algunos podrán volver a escuchar, a repetir. De repente, por algún motivo, si usted no puede entrar en la clase o se cortó el internet, va a quedar ahí la grabación. A ver si puede hablar también nuestro otro hermano que está conectado ahí, no tiene su nombre. Sansu también. Creo que es el predicador que estaba en su iglesia, pastor. Predicador. Y Bueno, no, pero de a poco vamos conociéndonos todos. Entonces, ya bienvenido, bienvenida a todos. Y bueno, director Hugo, quedamos contigo ahí con tu palabra, ya con la introducción de esta clase. Los que quieran quedarse con su cámara encendida, pueden quedarse. Algunos si quiere apagar, puede apagar. En algún momento el director va a pedir ahí abrir. Depende de cada uno. Si quiere quedarse con la cámara encendida, puede quedarse. No hay ningún problema. Es importante que cada uno tenga su cuaderno de esta formación, tenga un bolígrafo, tenga una Biblia. Al final de cada módulo siempre se comparte el PDF. El director siempre comparte en el grupo, pero a veces
Él toca informaciones que no están en el PDF, pero es importantísimo para nosotros. Siempre se comparte información llamativa, información nueva, información que es importante llevar en cuenta. Entonces, cuando usted escucha algo importante para ti, anote ahí en tu cuadernito. Hay cosas que hay que anotar. Entonces, quedamos contigo, director Hugo. Y bueno, al final hablamos con los hermanos ahí el tema de los pagos, el tema de los depósitos, cómo vamos a ir haciendo. Pero vamos Sí. ahora a una pequeña introducción para que los hermanos escuchen, porque algunos están ansiosos, director Hugo, la mayoría están ansiosos ahí. Es nuevo en esto, pero están ansiosos, quieren tener esta experiencia nueva de esta clase virtual y también sobre esta capellanía. Perfecto. Muchas gracias, mi hermano Pastor Daniel Ledesma, el coordinador de nuestra institución. Hombre, qué gusto de verdad. Y a todos los hermanos y hermanas, y a la hermana que está con nosotros, qué bueno tenerlos aquí. Como ustedes pueden ver inmediatamente, hermanos, calza la coyuntura del mismo espíritu. Es decir, que inmediatamente nos identificamos y entramos en armonía porque compartimos el mismo espíritu. Y tenemos 20 minutos en sala y ya sentimos que nos vamos distinguiendo, que podemos reír, que podemos preguntar, charlar y que podemos estar tranquilos compartiendo aquí en este lugar. Pues yo le cuento a mi hermano, bueno, ya conocen mi nombre es Hugo Camejo, yo soy docente de idiomas, bendito sea el nombre del Señor, soy teólogo y también pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales, es decir, que soy docente aquí en mi propia institución, que tenemos otros programas para Colombia como educación formal, de universidad y de bachillerato, carreras técnicas. Llevo unos 14 años trabajando en la formación, quizás más. Yo siempre digo 14 y cuando mi esposa me saca la cuenta siempre me dice, no, usted no se sale de 14 años, pero bueno, esos 14 años yo hago referencia que hemos estado formando personas desde sus primeros días, sus primeros pasos, y hemos entendido cómo formarlos y cómo convertir de parte de Dios a estas personas en capellanes, en teólogos, en pastores, con un conocimiento básico, medio y avanzado para el propósito que Dios nos ha llamado, que es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Entonces, nuestra institución es legalmente constituida para trabajar a nivel internacional. Es más, estamos estrenando hoy estamos estrenando documentación precisamente para nuevos apostilles, gracias al Señor, porque esto se va renovando cada 6 meses, cada año, a medida que el gobierno va pidiendo esas legalidades. Y ahora que viene cambio de presidente, para nosotros, pues estamos en unos documentos que nos están ayudando pues, a fortalecer este legado internacional. Desde el 2021 empezamos con esta institución y que estamos cumpliendo 5 años de trabajo. Es el Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe ITEI. Nuestro propósito es formar espiritualmente con conocimientos bíblicos directamente al trabajo personal, el conocimiento de cada persona de la palabra del Señor, pero también con propósitos sociales, universales. Este curso dura 4 meses, pero en 4 meses vamos a tener la oportunidad de conocer nuestro perfil ocupacional, conocimientos teológicos, consejerías, todo lo que podemos hacer, asesorías, ser pastor principal, pastor auxiliar, colaborar como capellán en instituciones gubernamentales, oficiales, ser coordinador de programas pastorales cuando se necesita y, por supuesto, el trabajo con los derechos humanos. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es los derechos humanos. Vamos a tener la oportunidad de ver estos módulos como la introducción a la capellanía, donde vamos a aprender qué es la capellanía, de dónde nació, cuál fue el propósito y por qué existe la capellanía. Nos vamos a dar cuenta que la capellanía no tiene solamente una raíz tradicional o católica, realmente la capellanía hoy en día es para todos.
Vamos a hablar de algo que se llama el capellán y la oratoria, cómo hablar finalmente frente al público, pero también viene con una énfasis en homilética, es decir, que vamos a trabajar mucho con la práctica de cómo hacer sermones, mensajes o prédicas de la palabra del Señor para fortalecer y dar una muy buena enseñanza. Vamos a ver un poquito de interpretación bíblica, ya le hablé de derechos humanos, vamos a ver un poquito de cómo cuidar las personas con enfermedades huérfanas, con ya en fases finales de enfermedades terminales, cómo trabajar con el personal que se encuentra en la cárcel, los presidiarios, cómo llevar la capellanía a la empresa, cómo predicar en empresas, cómo llegar a ellos con la palabra de Dios, cómo intervenir personas con enfermedades muy fuertes, pero también cómo cuidar a nuestros ancianos y a los ancianos de la iglesia y a los ancianos en otras instituciones. Se llama capellanía geriátrica. Vamos a hablar un poco de la capellanía deportiva, cómo cuidar a los deportistas, la capellanía hospitalaria, cómo hacer la obra de Dios en el hospital, la pedagógica, cómo trabajar en universidades, la castrense, cómo trabajar dentro de instituciones militares, el de orfanato, cómo trabajar con niños en estado de orfandad o casahogares, no sé cómo lo llaman en Paraguay, pero ahí vamos organizando eh, digamos, el tema. Vamos a ver la ética cristiana, cómo es la ética, la consejería bíblica familiar y para aquellas personas que quizás desean estar a otro país, hasta hay unas prácticas de inglés básico. Bueno, los costos prácticamente aquí para ustedes son unos costos que tienen una promoción muy importante. Esta promoción que nosotros tenemos aquí tiene un propósito grande, que a medida de que vayan ingresando estudiantes, pues nosotros los dejamos más económicos teniendo en cuenta de que el pago, como el pago es en dólar, pues la cuestión no es tan fácil. ¿De dónde nace la capellanía? La capellanía realmente nace en el Imperio Romano, por allá en el 316 después de Cristo, nace la capellanía y esta capellanía fue un propósito de Dios para cuidar a las personas con mucha necesidad. Está muy enfocada en la iglesia de los primeros días, en el primer siglo, en el siglo I, cuando se cuidaban los huérfanos, viudas, extranjeros, y que se le daba cobija, y digo yo, se cuidaban porque para este tiempo, tal parece que esta buena práctica se ha perdido un poco de cuidar las personas, ya hay mucho abandono de hombres y mujeres de su tercera edad, ya en su etapa final, y los diferentes grupos etarios de edades, ya al final de la vida, cómo están siendo maltratados y abandonados. Entonces la capellanía nace espontánea, no va a encontrar usted en la Biblia la palabra capellanía, porque vamos a conocer la historia, que simplemente es porque un soldado romano se quita su capa para dársela a un hombre que está sufriendo de hambre y frío, y en ese momento le da una asistencia. El soldado romano, que era un hombre que pocas veces se encargaba de, o se acercaba a una persona, estaba haciendo una labor totalmente diferente al portar la espada, sino que toma su espada, rompe prácticamente la capa que ellos se colocaban, de esta manera se la da a este hombre con mucho frío, y de esa manera nace la palabra capellanía por la capa, y se le dice capellán a aquella persona que en su corazón desea hacer un servicio social y espiritual. Aquí vamos a aprender cómo atender a las personas socialmente y espiritualmente. Vamos a aprender cómo dar consejería a las personas en diferentes situaciones, en diferentes problemas. ¿Qué errores nosotros cometemos cuando damos consejería? ¿Qué debemos decir? ¿Qué no debemos decir? Y cómo afrontar en situaciones difíciles la consejería. Como les decía, hay algo muy importante y es que nosotros aprendemos a trabajar con las entidades gubernamentales, con el gobierno de nuestro país, con derechos humanos.
Y déjeme decirle que los capellanes también son contratados en hospitales, en empresas. No solamente este trabajo es voluntario, en ocasiones se piden capellanes para hacer, para recibir sus salarios, pagos correspondientes para realizar esta obra. Esta profesión es a nivel mundial y tiene propósitos muy grandes. Y el propósito prácticamente central es este: servir socialmente a las personas, espiritualmente, es decir, llevarles la palabra de Dios, pero no solamente orar por personas, decir, hermano, usted está viviendo una situación difícil, tiene hambre, vamos a orar por ti, sino como también hacer que a través de nuestro servicio social podamos orar y dejar algo que comer y dejar algo que pueda combatir o mitigar el sufrimiento en ese mismo momento. Este curso realmente se hace a nivel mundial con un propósito grande. ¿Cuál es el propósito? De que los pastores, como a medida que va pasando el tiempo, las leyes se van haciendo más fuertes y como el pastorado en algunos países se ha desbordado de un día para otro, hay muchos pastores, no sabemos de qué iglesia son, a qué lugar pertenecen. Entonces, no todo el mundo es capellán y como no es capellán, no son capellanes, todas las personas, se entiende que el que es capellán es una persona que se ha entrenado directamente para esto y que tiene unos propósitos grandes, de que realmente quiere servir a Dios con todo su corazón. Entonces, el capellán es una persona que acepta un reto de formarse social y seguir formándose espiritualmente. Nosotros les enseñamos cómo hacer un mejor discurso, cómo hacer una mejor prédica, cómo hablar en público, cómo mejorar de pronto su expresión y por supuesto le damos cómo realizar herramientas para realizar mensajes de la palabra de Dios bastante entendibles, aunque el Espíritu Santo es el mejor predicador. Entendemos claramente que debemos aportar algo de nosotros y ese algo de nosotros está en llevar la palabra del Señor, pero también tener una formación para esto. Es importantísimo. Un cirujano no puede decir que es cirujano sin tener una instrucción y nosotros debemos tener instrucción porque Jesús instruyó a sus discípulos. Entonces, en base a esto, lo que nosotros queremos es que en cada módulo que usted ve con nosotros, en cada uno de los talleres, en cada uno de los contenidos, usted pueda recibir un aporte directo para el trabajo. Algunos dirán, profe, profesor, yo eso ya lo entiendo, yo eso ya lo viví, pero entonces la información que le entregamos se adhiere, se fortalece y se hace un cúmulo de información que ayuda a que la persona pueda hacer el trabajo de una manera élite, de una manera mejor, con mayores bases. Bien lo dijo el pastor Daniel Ledesma, que fue el primero que se atrevió a hacer este curso allí en Paraguay, y él siempre lo ha dicho, cómo lo ha ayudado la capellanía, cómo la capellanía ha sido prácticamente una entrada en diferentes instituciones. Con el tiempo, quien no sea capellán no va a poder entrar a las instituciones. Ejemplo, personas que llegaron a realizar un trabajo en Venezuela en estos días, que Venezuela tuvo ese impacto tan fuerte de ese terremoto, y estas personas, finalmente muchas personas no pudieron colaborar porque no pertenecían realmente a entidades que pudieran respaldarlos. Y todo el que era capellano, el que fue capellán en Venezuela, todas esas personas estuvieron haciendo una labor importantísima. Y bueno, muchas personas estuvieron ayudando, pero de una manera más organizada, le dieron entrada a los capellanes para que realizaran todo este trabajo de sensibilidad, de orar por las personas, de hablar con ellos, de prestar los primeros auxilios psicológicos, todo esto. Entonces, todo esto aprenderán ustedes con nosotros. Como les decía, el capellán es una persona que acepta el reto, acepta formarse. El capellán es una persona que dice, yo quiero predicar mejor. Yo sé predicar o estoy aprendiendo a predicar o no sé predicar, ni siquiera lo he intentado, no he predicado ni la primera vez. Y esta persona acepta, el que ya sabe, acepta comenzar, valga la redundancia, desde el principio. El que no sabe tiene un buen comienzo y el que está aprendiendo recibe las bases fundamentales para que siga escalando.
una persona que diga yo quiero hablar mejor, yo quiero expresarme mejor en el público, porque a veces uno cree que no necesita, pero cuando empieza la formación nos damos cuenta que sí estamos necesitando y más, mucho más de lo que pensábamos. Qué bueno es poder interpretar correctamente la palabra de Dios, aprender cómo interpretar, que la Biblia se interpreta con la Biblia y aprender también cómo fortalecer iglesias, porque dentro de esto hay una parte que ya se adhiere al, a la formación que se llama plantación de iglesias, cómo plantar iglesias, cómo armar los grupos, qué temas darle a los grupos de evangelización, a los grupos de formación, cómo llegar a estos lugares, cómo evangelizar, qué temas son los primeros que debemos tocar. Eso hace que haya un crecimiento enorme, un fortalecimiento enorme y se manifieste esa gracia maravillosa de nuestro Dios en la vida de todas estas personas que se forman como capellanes. Entonces, esta formación nos deja mucho que aprender, nos deja muchísimas preguntas, pero también nos alerta al crecimiento. Es aquí cuando uno dice, quiero crecer. Y lo dijo el pastor Daniel, no quiero, él no se ha podido despegar y ya tiene un alto nivel teológico aquí con nosotros, porque cuando termina la capellanía, nosotros empezamos niveles, por ejemplo, de bibliología, de hermenéutica, niveles más amplios de historia de la iglesia, toda la parte teológica, cómo se formó la iglesia, cuáles fueron las herejías de aquel tiempo que persisten hasta ahora. Y cosas como estas hacen que la persona tenga una estabilidad emocional y espiritual para continuar siendo un ministro realmente aprobado por Dios. Entonces, yo les doy la bienvenida y les digo, hombre, que van a empezar a tener un contenido que los va a llenar, que los va a impactar. Y aunque yo sé que es tarde en Paraguay y aquí en Colombia empieza a ser tarde ya de la noche, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando uno se va a la cama con este conocimiento se va inspirado y lo que aprendes aquí lo puedes practicar desde el momento que salgas de clase. Entonces yo quisiera saber si hay alguna pregunta frente a la formación de la capellanía, pues el próximo martes, porque vamos a estar todos los martes a esta hora, voy a comenzar directamente el módulo en una introducción más profunda de la capellanía. Pensaba hablarles un poquito más, pero el tiempo, duramos tiempito aquí distinguiéndonos y eso está bien, eso está maravilloso. El próximo martes entraremos a un conocimiento más profundo. Pero ¿dónde nace la capellanía? En el Imperio Romano. ¿De qué manera un hombre que sintió sensibilidad en su corazón por la humanidad de uno de sus hermanos como tal, de un humano como él, y le dio su capa porque supo que era tener frío, porque vivió estas situaciones? Y un capellán es una persona resiliente que ayuda, que soluciona las situaciones, sus propias situaciones, pero también es empático, que se coloca en los zapatos de los demás y sabe cuál es el sufrimiento. Vamos a aprender aquí también a realizar cierta documentación, cómo presentarnos, cartas de presentación, cómo llegar a un lugar, porque en no todos los lugares las cosas o los procesos son iguales, las rutinas son iguales. No, pero aprendemos muchísimo cómo desenvolvernos en medio de esa situación y lo más importante, vamos bajo el principio bíblico. Es bajo el principio bíblico que vamos a hacer una labor social y no vamos a dejar nunca a un lado ni la palabra de Dios ni la fe, porque si algunas personas pensaron que la capellanía era católica, yo le digo que ellos en un tiempo se adueñaron de la capellanía como tal y no querían soltarla, pero realmente la capellanía es para todo aquel que quiera hacer una labor como esta, que no tenga miedo ni pereza de ir a un hospital, de cuidar enfermos, pero con un propósito grande, llevar la palabra de Dios y que esta alma se vaya con Cristo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta frente al proceso que estamos aquí charlando para ya el próximo martes empezar con el primer módulo de capellanía. ¿Qué dice nuestra hermana Nidia, Pastor Justo, Joel, José, Alberto?
¿Qué dicen ustedes? Contacto País y los hermanos que no tienen el nombre todavía en su celular, pero que van aprendiendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? Pues aquí estamos para hacer. Buenas noches, pastor. Alberto, buenas noches. Sí, pastor, esto para nosotros es nuevo porque no conocíamos, no sabíamos que existía esto Sí. hasta que haya venido el pastor Daniel Ledesma y nos comentó de eso, ¿verdad? Y nos pareció interesante a nosotros, ¿verdad? Porque primeramente que nos vamos a perfeccionar más como cristianos, Esa es la palabra. ¿verdad? Como cristianos, como para que nosotros también podamos tener ese amor al prójimo, ¿verdad? Porque la palabra dice que sin amor es vano, ¿verdad? No, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo para que Dios haga obra en nosotros, ¿verdad? Pero como te digo, este tema de capellanía nosotros no conocíamos, es muy nuevo. A mí me llamó muchísimo la atención cuando el pastor me explicó más o menos y me dijo, hermano, yo quiero que vos hagas, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, amén, pastor, voy a hacer, le dije, voy a hacer. Y ya estamos acá ahora, hermano, esperando Qué bueno. Qué bueno, mi hermano Alberto. Y me alegra muchísimo que tenga ese entusiasmo porque vamos a tocar temas sensibles, muy sensibles. Y ustedes aquí se van a dar cuenta que por momentos, en ocasiones despreciamos muchas oportunidades. Y lo digo que en tiempo pasado, porque no vamos a volver a desperdiciar oportunidades. A veces el hecho de no conocer ciertas cosas pensamos que fallamos, pero cuando vamos a la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que dar de nosotros. Gracias, hermano Bustamante. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud o otro parte? Por mi parte, yo me siento bastante bendecido. Ya voy a poder dormir muy tranquilo sabiendo de dónde se originó la palabra capellanía. Pues, Sí, he señor. aprendido algo. Entonces, eso es un pequeño tic, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué razón? Sí, señor. Y por qué entonces quien ejerce la labor se llama capellán por el solo hecho de que nace de la capa, el nombre, el portador de la capa. Perfecto. ¿Quién más? No sé, Enrique. El que quiera participar. Alex. Aquí estamos. ¿O estamos listos para comenzar el próximo martes? Y para mí también, Sí, para mí también es Enrique. nuevo y así que para aprender y para poder también hablar, evangelizar y hablar adecuadamente, ¿verdad? Cada lugar que vayamos y para que podamos ganar alma para que aquellos que están sufriendo por eso, capacitarnos y hablarnos a aquellos que en realidad están necesitados del Señor también. Importante, Enrique, que hayas tocado eso, ¿sabe por qué? Porque siempre vamos a necesitar más en nuestro léxico, en nuestra manera de hablar, nuestra forma. Si yo les dijera que yo necesito cada día más aprender de expresión, y aunque soy conferencista para estos temas, cuando yo escucho a otras personas y digo, yo esta no me la sabía, oiga, qué importante. Pero ¿por qué lo hago yo? No lo hago para que la gente diga de pronto que qué léxico tan florido tiene el profesor. No, yo lo hago es con el deseo de llegar a personas y que de pronto cuando esté frente a algunos profesionales o a personas muy sencillas, yo pueda aprender a manejar el público completo. Si son solo profesionales, no tener miedo de hablar a un nivel profesional. Si son 10 personas sencillas, pues no elevar el nivel y dejarlos a un lado, sino mover y manejar todos esos campos, de manera de que en un culto o en una conferencia usted no sabe, aquí los académicos, aquí las personas sencillas, no, todos estamos sentados y definitivamente tenemos que aprender a comunicar y llegarle a todos. Que nadie salga de nuestras conferencias, charlas o servicios diciendo, yo no le entendí nada de lo que dijo el hermano. No, sino que todo esto nosotros hacemos como un redondeo del léxico y llegamos. Aprendemos mucho y después que uno aprende quiere seguir aprendiendo. Y hay mucho material.
y ustedes podían, de una manera autodidacta, seguir aprendiendo. Muchas gracias, Enrique. Pastor Daniel. Bien, bendiciones, director Hugo, y a todo lo que está en clase en esta hora. Entonces, como decía el director, para que nadie se vaya triste después de escucharnos, justamente estos días estuve visitando una familia y me dijo, pastor, tal día yo me fui a una iglesia y justo estaba predicando el hermano, yo no entendí nada y nunca más me voy cuando ese hermano predica. Entonces eso ya no sucede por un capellán. Entonces las personas llaman con seguridad a un capellán cuando pasa, por ejemplo, por problema sentimental, psicológico, cuando pasa por un problema matrimonial o cuando, por ejemplo, alguno pierde su familia, un velorio. Entonces uno llama con seguridad a un capellán porque sabe que viene a traer palabra edificante, palabra de consuelo, porque esto es importante. Estos días, por ejemplo, me llamaba una señora y me decía, pastor, estoy muy triste porque nosotros tuvimos el velorio de mi mamá aquí en casa y llegó una hermana de una iglesia y vino aquí a pasar profecía, que ella esto, que ella aquello, que comenzó a hablar muchas cosas, dijo que Dios trató con ella esto, aquello, usó el nombre de Dios y hirió a toda la familia. En vez de consolar, hirió, lastimó. Entonces, dejó una imagen muy mala de su iglesia. No es de la iglesia Dios es amor, pero dejó una imagen mala de esa iglesia. Entonces, por ejemplo, un capellán que pertenece a una iglesia, entonces eso causa confianza y deja una buena imagen tanto de su ministerio, de su congregación y sobre toda la cosa, una buena imagen de Cristo, porque nosotros hablamos de Cristo. Entonces, cuando hacemos bien, hablamos bien, algo bien dicho, porque la palabra depende mucho cómo hablamos, depende mucho cómo hablamos para edificar, para bendecir. Y como usted decía también que muchas personas pierden mucho tiempo y a veces pierde una oportunidad valiosa para hablar de Cristo a alguien. Y en cursos anteriores ya habíamos hablado, director Hugo, que el capellán es una persona que aprovecha oportunidad. Sí, señor. Y a Como veces si fuera la última vez aprovecha, que fuese a ver eso. a veces aprovecha una oportunidad que solamente va a ser una vez. Solo una vez le va a tocar hablar con una persona, solo una vez le va a tocar aconsejar, solo una vez. Entonces, eh, el capellán aprovecha cualquier oportunidad que encuentra para hablar de Cristo, ya sea en un conflicto, en una situación, como usted decía, el caso de Venezuela, que sufrió el terremoto. Y justamente los capellanes trabajaban en guerra. ¿Sí? Sí, trabajaban No se en acuerda guerra. muy bien de la introducción de capellanía. Sí, sí, esa es la introducción de la capellanía. Esto se utilizaba en guerra para animar a los soldados que ya estaban desanimados, tristes, ya no quieren pelear, hasta inclusive para alentar a altos rangos de generales, que a todos les toca a veces estar triste, cansado, golpeado mentalmente, sentimentalmente. Entonces fue lo que pasó ahora en Venezuela. Muchas personas fueron a ayudar, pero había un control estricto. Yo estuve mirando, director Hugo, que había un control estricto de la persona que estaba ingresando. Entonces, esas son situaciones a donde un capellán tiene acceso. Por eso tiene su carnet, tiene su placa, puede presentarse y como todo lo que son partes policial, militar, autoridades, ellos manejan qué es un capellán. Todos lo saben. Entonces, cuando usted muestra un carnet, una placa capellán, ellos ya saben que usted es una persona preparada, capacitada y ya te da el acceso, porque ellos saben que usted es una persona de confianza y va a hacer un buen trabajo. Entonces, eso es la ventaja que tienen las personas que se forman en la capellanía.
Pastor, precisamente usted estaba hablando acerca del velorio de esta persona y precisamente en estos días que me escribiste, me dijo, pastor, una amiga, una familia muy querida perdió su papá y yo estoy haciendo un acompañamiento y estoy un poquito con la señal distorsionada. Mire, mi hermano, ellos pertenecen a diferentes iglesias, Pastor Daniel y hermanos que están aquí en San. Ellos pertenecen aquí a la iglesia. Y yo iba para el velorio, claro que sí, acompañarlos, pero uno de sus hermanos ya me dijo, mira, yo solamente quiero, así lo voy a decir de forma coloquial, que la única persona que quiero que meta las manos aquí en la organización, en la predicación, en la ceremonia, sea el profesor Hugo Camejo, porque él es un capellán. Escúchame bien, porque él es un capellán. Y ese día llegué a ese lugar y estaban haciendo fila los pastores, el pastor de la iglesia donde congregaba el caballero con la esposa, el pastor de la iglesia donde congregaba la hija, el pastor de la iglesia donde congregaban las hermanas. Bueno, o sea, cada quien se apareció con su pastor pidiendo la oportunidad para la prédica. Y ella dijo, no, es que tenemos un capellán. Tenemos una persona preparada para estos momentos. Y esos pastores, pues, como de alguna manera unos me distinguían, porque fueron mis alumnos de alguna manera, y de pronto en ocasiones estuvimos sentados a la mesa compartiendo una charla, alguna conferencia, ellos se acercaron a saludarme y a decirme, pastor, y entonces usted todavía continúa con lo de capellanía, yo quiero ser capellán, porque mire, para un momento como este, cuando llegamos al cementerio, para dejar el cuerpo, entonces, ¿quién va a hacer la ceremonia de entrada del féretro a la tumba? Entonces, iba ya le dieron la oportunidad a otro pastor, y el señor dijo, pero ¿quién es el capellán? Y yo tuve que pasar hasta allá para decir, sí, señor, yo soy el capellán, pero autorizo al pastor y hacerme al lado como representante del pastor para que hiciera la otra parte de la ceremonia, porque yo le dije a la familia, mira, el pastor estuvo pendiente y sería bueno que él tuviera una partecita, una parte importante. A mí me parece justo eso. Y así se dio. Pero ¿cuál era la confianza de ellos? La preparación que ellos saben que tenemos nosotros los capellanes para casos como estos. Por ejemplo, estuve dando consejería a sus hijas, a los sobrinos, mejor dicho, fue mucho trabajo. Fue una semana de trabajo por la parte de consejería pastoral, porque nosotros tenemos un módulo de consejería y el pastor lo sabe, que es donde nosotros nos estrenamos realmente frente a las situaciones. Ahí es donde nos damos cuenta si sabemos qué decir en un momento como esto, o si vamos a dejar pasar el agua o le vamos a dar la vuelta a la situación para no decir de pronto algo que ni siquiera sabemos abordarlo. Entonces, esto es tan importante que sigue creciendo. Bueno, nosotros comenzamos aquí en Colombia y finalmente se ha estado extendiendo porque hay una grande necesidad. Y al principio, y ya pasamos ¿cómo pudiéramos decirle? Sufrimos la entrada a Paraguay con la capellanía. Todos los inconvenientes que tuvimos con el primer grupo que se nos presentaron, pero cosas que fuimos superando y gracias a Dios las hemos estado superando con fuerza. Nos tocó duro con el pastor Daniel, duro, que en momentos dijimos, Dios mío, ayúdanos, pero se rompió esa barrera hasta para el ingreso de la misma documentación y se ha hecho, y ya la primera promoción tiene la documentación, la segunda promoción ya casi va a viajar la documentación, y en esta tercera promoción creo que vamos a hacer la documentación en Paraguay, hablando de los carnet y esto, porque nosotros vamos a mandar todo las legalidades para que se pueda hacer en aquel sitio. No, es decir, nosotros hemos pagado el precio por esto, mis hermanos. Por esta capellanía para entrar a Paraguay, hemos pagado el precio con el pastor Daniel. Y hoy podemos decir que estamos aquí, parados frente a un nuevo grupo, donde Dios nos ha respaldado y donde nos ha ayudado a superar las situaciones. Y que ustedes van a servir también en Paraguay. No van a tener la lucha que tuvieron los primeros grupos. Van a servir, pero van a ser personas que van a llegar a lugares donde los necesitan demasiado. Y créanme, no los van a dejar ir tan fáciles.
porque esta formación es para eso, para llegar como debe ser, como manda la palabra. Pues sí, Pastor Daniel, entonces esto es como la inducción de hoy frente a lo que queremos hacer, y ya la introducción, entonces sería el primer módulo que veremos el próximo martes. Pastor Daniel, ¿algo más tenía que decir? ¿Se me ha escapado de pronto algo? Bueno, antes de finalizar, eh, decía el director Hugo que este curso termina en 4 meses. Ajá. Pero nuestras promociones terminan en 6 meses. Yo le había pedido de esta forma al director Hugo para facilitar el pago a los hermanos. Yo, por ejemplo, hice en 3 meses. En 3 meses creo que me tocó pagar como $450 porque estaba solo, no era un grupo, no era una promoción. En 3 meses no fue fácil. Tenía que pagar No, todo, envío y todo. no fue fácil. Yo me atreví solo, pagué alto precio. Después, cuando vi que era importante esto, yo hablé con el director Hugo y le dije, director, yo quiero que usted me haga un favor por mi país. Acá necesitamos capellanes, necesitamos formar a los pastores, a los obreros, tenemos mucho interesado, pero a veces la economía no es fácil. Por ejemplo, para los hermanos pagar en 2, 3 cuotas ya es forzado. Entonces habíamos hablado con el director de preparar una promoción con un precio más accesible y bueno, alargar los meses, que sean 6 meses y para que el pago sea más accesible. El director, gracias a Dios, Dios también tocó su corazón, accedió a hacer un buen precio, bajó más de la mitad del precio de lo que yo pagué. Sí, Yo señor. quería estar en esta promoción ahora y pagar lo que ustedes van a pagar. Con Puede, esa, pastor, puede. con esa facilidad que ustedes tienen. Por eso siempre cuando hablo con algunos hermanos que tienen ese interés, yo les digo, aproveche, es una promoción, es más barato, es una capellanía internacional. De por ahí algunos a veces dicen, no, tal parte me ofrecieron solo en un día, yo voy a pagar tanto y ya voy a ser capellán. Hermano, no es así, porque al principio yo tenía interés solo por el carnet y por la placa, porque yo decía, no, con el carnet y con la placa yo voy a entrar en cualquier parte, pero cuando comencé el curso yo me di cuenta que el conocimiento es más importante que el carnet o la placa. El conocimiento, conocer lo que vamos a hacer. Entonces, mucho inicia la capellanía porque dice, wow, qué lindo la placa. Ah, si yo tengo un carnet, voy a poner aquí, voy a poner mi vehículo y me va a facilitar muchas cosas, pero no. Lo que nos facilita más son los conocimientos, lo que aprendemos en este curso. Entonces, los conocimientos es sumamente importante. Entonces, hermanos, como decía el director también, que es un poco tarde para nosotros este horario en Paraguay, las 22 horas, pero el director va a hacer todo lo posible ahí de terminar la clase 1 hora. A veces algunos temas se alargan un poquitito más, pero 1 hora con 20 minutos máximo. Si era en 4 meses, sí o sí tenía que ser 1 hora y media mínimo cada clase. Pero como nosotros tenemos 6 meses, entonces se puede hacer en 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 15. 50 Entonces minutos también. al principio algunos dicen, no, es muy tarde. Pero para mí, por ejemplo, este horario es más tranquilo si es virtual, más tranquilo, más silencio, la criatura ya está durmiendo, estamos tranquilos, atentos. Al principio parece que es un poco tarde, pero después cuando se despierta ese interés, no importa si vamos hasta la 1 de la mañana, lo importante es La aprender, vigilia. aprender. Entonces todo eso le va a pasar a ustedes también. Entonces preguntamos a los hermanos si está bien con 1 hora de clase. Yo creo que todos estamos tranquilos de 22 a 23, a 23 con 10, más o menos. Ahora estamos hablando mucho.
pero el próximo martes, por ejemplo, Ya por entramos eso, en materia. ajá, por eso vamos a hacer un puntual el próximo martes a las 22 horas en punto, ya conectado, porque el director se va a conectar ya hablando de lo que va a ser la introducción detalladamente. Ya va a comenzar con la clase. Ya no va a haber esta habladera que estamos haciendo hoy. No, sino ya va a comenzar directo con lo que va a ser el primer tema, primer módulo, la introducción de esta capacitación. Entonces, ¿estamos bien así, hermanos? Si pueden confirmar, si está bien para ustedes, todo tranquilo. A ver, solo puede decir un amén ahí ya, un amén. Sí, amén, amén. Sí, pastor, amén, está muy bien la hora. Amén, pastor, Amén. amén. Sí, está muy bien el horario, pastor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Entonces, ¿estamos bien? Y bueno, para finalizar, director Hugo, algunos me están preguntando el tema del pago. Entonces, en el Ok. grupo ya compartí. Para la mayoría, esto es nuevo y la mayoría no se acostumbra a hacer pagos internacionales. Sí, Muchos hermanos, la primera promoción, director Hugo, sufrió mucho. mucho, mucho. Porque la mayoría no entendía, porque cuando usted va a Western Union para hacer una transferencia internacional, ahora está un poco complicado la transferencia con Colombia. Pero yo creo que ahora con el cambio del gobierno que hay en Colombia, porque el Sí, otro se peleaba mucho con Estados Unidos, sí, el que está saliendo ahora se peleaba mucho con Estados claro. Unidos Nos hizo y bloquear. No, no, no. Eso fue algo terrible. entonces trababa mucho la transferencia en dólar. No, Pero yo creo que ahora el que va a ser el nuevo presidente de Colombia está bien con Estados Unidos. sí, Se es entiende ciudadano con americano. Trump. Es Entonces ciudadano yo creo que va a americano. estar un poco más tranquilo. Entonces algunos se iba para hacer su depósito y le decía a dónde va a enviar Colombia. Y le decía, no, es que cuánto va a ser en peso colombiano. Entonces ahí ya se confundía a todos los hermanos. Es guaraní, dólar, peso Peso. colombiano. Entonces, como no entendía, la mayoría, algunos se iban lejos para pagar, volvía porque no entendía. Entonces, para que no haya esa traba, nosotros estamos dando la posibilidad y a los hermanos para que depositen en mi dato y después yo, esta última vez yo tuve que hacer el depósito, antes yo pedía a mi esposa que haga, pero esta última vez ya fue un poquito más diferente, me dijeron, porque yo Ah, envío ya. dinero a Colombia, que yo soy de Hugo Camejo, si es mi familia, y ahí yo le tuve que explicar que es una institución por curso de capellanía, que yo soy el coordinador, hasta inclusive yo tengo mis carnet de coordinador, tuve que mostrar, comprobar, hasta inclusive llamó a la central, explicó todo y ahí Sí, habilitaron para el envío eh, del dinero. Hay que buenísimo. justificar todo. Entonces, las políticas de las transferencias internacionales está un poco complicadito, pero logramos siempre con la legalidad, demostrando los Muy documentos, bien. entonces logramos. Entonces, para facilitar a los hermanos, entonces les paso mis datos para que haga el depósito en mi caja de ahorro del banco familiar, o la mayoría usa teléfono y hace directo la transferencia por teléfono al teléfono. Hoy día todo el mundo está usando con su teléfono, hay solo al número de alias. Entonces, después que yo recibo los pagos, me comunico siempre con el director Hugo. El hermano ya pagó, la hermana ya pagó, estoy enviando los comprobantes. Les pido a los hermanos que siempre envíen sus comprobantes de pago. Entonces yo envío al director los comprobantes de pago y después organizamos 4, 5, 6, 7 personas pagó y vamos y depositamos para el instituto allá en Colombia. Entonces, para facilidad de los hermanos, como nosotros ya manejamos bien el tema de los pagos y tenemos cómo comprobar que somos el coordinador del instituto y nos facilita hacer los depósitos, entonces damos ese apoyo a los hermanos para que no, no estén buscando ahí, no estén confundidos por ahí, no esté pasando la lucha por ahí, le facilitamos de uno. Entonces hay personas de esta promoción, varios que ya pagó, entonces lo que faltan pagar tendrán 8 días
de hoy hasta el martes para hacer su primer pago. Ustedes pueden hacer su depósito o su transferencia del primer pago. ¿Eh? Entonces podrán hacer durante estos 8 días hasta el martes. Ahí pueden hacer. En el grupo ya está los datos para sus depósitos. Entonces, para que los hermanos estén tranquilos, ahí el director Hugo confirma ahí. Pueden Sí, hacer en no, mis datos y esto después nosotros organizamos con el director. perfecto, es súper mejor así y no colocamos los hermanos en entre encrucijadas por allí. Y bueno, como les decía el pastor, este curso es de 4 meses, pero lo hacemos en 6, así podemos dar una hora de clase y podemos echar mano de otros contenidos que les va a servir. Entonces, hay algunos diplomados que el instituto los regala para que ustedes puedan tener más conocimiento. Ellos tienen un costo, pero por el hecho de que sobra un poquito de tiempo, entonces nosotros los incluimos y ahí ganamos conocimiento. Por esa parte, bien, pastor, y bueno, pues eh, yo creo que todo está dicho, listo para comenzar. Y como decía el pastor, lo importante es que estemos bien tempranitos, yo desde que haya 1 o 2 alumnos ya comienzo, porque el tiempo es oro para mí, poder darles el contenido sin afanes y en un tiempo correcto. Entonces, mi pastor, eh, como usted diga, ya por mi Bueno, parte, en este sí, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos amén. a encerrar lo de hoy. Bueno, damos ahí alguna oportunidad si alguno quiere preguntar algo, si tiene alguna dudas. Y bueno, también de repente, si alguno que ya están inscritos, usted quiere invitar a alguien para que venga a esta promoción, Sí, usted puede hacer también, porque el martes va a ser el primer módulo, el módulo de la introducción. Entonces todavía hay tiempo. Si ustedes quieren invitar a alguien, de repente usted hablando con alguien dice, ¿será que hay tiempo todavía? ¿Será que yo puedo sí, entrar? Entonces pueden invitar a alguien que tiene ese llamado, que tiene esa visión, que también tiene esas ganas, porque no solo necesitamos ganas para hacer esto, también con las ganas colocamos conocimiento y ahí la cosa funciona. Entonces, alguno tiene ganas, pero no tiene conocimiento. Entonces, si tiene ganas, dígale, vamos allá, aprendemos y hacemos. Entonces, pueden invitar a alguien. Si alguien quiere preguntar algo o estamos bien hasta aquí. ¿Estamos bien, Pastor Justo, Ananilla, Mano José, Joel, Enrique, Víctor, Alex, ya está por ahí también, Alex Denis. A ver si escuchamos a Alex Denis, entró por ahí también Alberto, eh, bueno, Juan, creo que estamos todo bien. Ahí solo para cerrar, si escuchamos ahí a Alex Denis, entró por ahí también nuestro hermano, no sé cuánto tiempo hace que está también ahí conectado. De hace repente ratito ya. si consigue ahí abrir su microfonito, le escuchamos ahí para cerrar. Alex Denis, a ver. Creo que se nos desconectó, siervo de Dios. Se fue. De repente está en el Sí, camino. Algunos están en el camino, algunos sí, van a iglesia, algunos dirige volvió iglesia. por acá. Ahí, por ahí volvió nuestro hermano Alex Dennis. Ahí sí puede entrar, saludar y bueno, cerramos este tiempo. Yo creo que la señal está La como señal, golpeando alguno está buscando ahí dónde está su micrófono, está abajito. también. Sí. Ahí se conectó nuestro hermano Alex. Alex, tiene el micrófono Bendiciones. abierto, puede hablar. Bendición, la paz del Señor, Pastor Sí, Daniel, la paz del Señor, director Hugo Camejo. Una bendición eh, este curso que estamos comenzando. Es muy importante para
vida espiritual, ¿verdad? El conocimiento de la palabra del Señor. Amén, mi Y hermano, me, bienvenido. me queda muy bien esa una hora. A ver, así. Entonces colocamos este horario y este tiempo y solo una vez por semana para no forzar a nadie. Porque si tenemos muy seguido 3, 4 veces por la semana y ya es complicado. Es trasnoche ya. Entonces, una vez por semana hacemos el sacrificio, hacemos el esfuerzo. Amén. Pero es muy importante que, a pesar que hay clase grabada, que los hermanos estén ahí en clase. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, esto es lo importante de formación. Cualquier dudas que tenga, pueden preguntar al instante. Cualquier duda y ya salen de las dudas, porque no se puede quedar ninguna duda. Entonces, ¿estamos todo bien? Yo creo, director Hugo, ¿todo bien ahí, hermanos? Hermano José, hermana Nidia, ¿todo bien? Entonces, si está todo bien, vamos a cerrar. Mi pastor. No, mi Pastor pastor, no Justo, sé si alguien hace, le da la Sí, sí. oportunidad para alguien de orar. Muchas gracias, el director Camejo, también el coordinador Pastor Ledesma. Gracias por esta oportunidad que tocado por Dios, nos habían dado este hermoso espacio para poder aprender. Nosotros que estamos en el interior, también acá somos personas, gente del hermano del interior, de la campaña aquí, y gracias a Dios que estamos conectados. Y muy interesante este comienzo motivador, que con mucha fe estamos para aprender más, y las posibilidades que estamos viendo que están a la vista, están a nuestro alcance. Y también muchas personas estarán, muchos hermanos estarán aprovechando de este curso después, posterior a esto, digo yo, porque hay personas jóvenes también que van a ir integrando más adelante otro grupo. Gracias, hermano director Camejo, pastor, y todos los hermanos que están, hermanas que están conectados, que están estudiando. Muchas gracias, muchas gracias. amén, amén, amén. Bendiciones, Pastor Justo. Bendiciones para todos. Amén. Estamos todo bien entonces hasta aquí. Es una buenísima oportunidad para los hermanos. Algunos ni sabía que existía, director Hugo, un curso Sí, virtual. sí, Por sí, eso sí. muchos se perdieron mucha la oportunidad, porque algunos No no se hay como imaginaban que era, ir a una no universidad. hay tiempo. Aquí tenemos pocas universidades eclesiásticas, muy, muy difícil, muy complicado. Si hay, tenemos muy larga distancia. Entonces, esta es una buenísima oportunidad. Las personas desde su propia casa se está formando, en su propia casa se está capacitando. Entonces, es una oportunidad buenísima para todos. Amén. Entonces, eh, director Hugo, vamos a cerrar. Sí, señor. Vamos a pedir a alguien que nos haga una oración. A ver, hermana Nidia, si está por ahí. A ver, una oración, hermana Nidia. Yo creo que la única hermana que está hasta el momento con nosotros, pero qué bendición. Ya eh, en la segunda promoción tuvimos también hermanas que se formó. Creo que tuvimos como 4. En medio también está mi esposa, Sí, que también la primera. estuvo ahí, ya terminó también, ya recibió su eh, certificado también. Entonces, por aquí está también la hermana Nidia, que está con nosotros también, con muchas ganas también de hacer las obras del Señor, y esta formación va a ser una bendición para ella. A ver si la hermana está por ahí. ¿Verdad que la sierva ya está en la oración profunda? Bueno, a ver,
El predicador de la noche. Bueno, vamos ahí. El predicador de la noche, nuestro hermano Juan. Vamos, predicador de la noche. Hermano Juan, vamos a recibir una oración ahí y vamos a cerrar este tiempo. Gloria a Dios, sí, amén. Vamos a realizar la oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, Dios En nombre de Todopoderoso, Jesús. Dios de la gloria, Dios maravilloso, Dios bueno. En este momento, Señor amado, Dios mío, te agradecemos, Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Dios mío, Señor, por este privilegio, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios. Presentamos, Dios mío, Señor, aquí ahora, Señor, mi Dios poderoso, al director Hugo Camejo, Señor, Dios mío, por esta herramienta, Dios mío, Señor, tan poderosa, Dios mío, que usted le ha dado, Señor. Oro también por el pastor Daniel, Señor, y por todas las personas, Dios mío, Señor, que está, Dios mío, Señor, conectado en este momento, Dios mío, y pedimos, Señor, tu bendición para que podamos, Señor, Dios mío, aprender muchas palabras, Señor, recibir, Señor, y que podamos llegar, Señor, mi Dios poderoso, a la meta, Dios mío, Señor, de este estudio, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y entrega la victoria a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Juan Mendoza y director Hugo. Bendiciones a todos, bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Daniel, y a todos. Nuevamente le digo, para mí un privilegio grande. Ahora yo ya quiero que sea martes. Bendito sea Dios. En 8 días para estrenar la primera clase. Entonces, les esperamos. Un abrazo, Pastor Daniel, y a todos. Muy, pero muy amables. Que tengan una feliz noche. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones.